Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección que llamé el Rincón de Juan. Es una sección dentro de mi canal donde hablo de cosas más personales, hablo de cosas no tan referente quizás al contenido que subo acostumbradamente. Y esta vez quise traerles un poco todo lo que viví. En realidad me lo han pedido y por eso lo estoy haciendo. ¿Cómo viví lo de el audiovisual, el video, el documental de mi papá? El documental que llamé Juan Pablo Rolls, Vida y obra de un hombre distinto. Bueno, hay mucho por decir. Realmente eh, no sabría por dónde empezar, así que vamos a empezar de alguna manera. Lo primero que quiero agradecer es a Dios, en primer lugar, y dejar en claro que gracias a Él se hizo el video. Gracias a Él se pudo lograr todo lo que se logró. Eh, Quiero explicar cómo fue el comienzo de esto. Porque ahí se van a dar cuenta por qué le agradezco a Él. Hacía tiempo yo tenía en mi corazón querer hacer algo para su memoria, para recordarlo, para homenajearlo de alguna manera por su memoria, por su recuerdo, por el trayecto, por todo lo que él representó y representa, no solo en mi vida, sino en la de muchas personas. Y un día recibo un llamado de alguien que no conozco y me cuenta una historia casi fantástica que se las voy a compartir ahora. Me dice: hola, me llamo Verónica Cunio, solicité tu teléfono para comunicarme con vos, soy, bueno, ex compañera del trabajo de tu padre, bueno, lo respeto, lo amo, todo el cariño me expresó por él. Y me explicó por qué se estaba comunicando conmigo. Me dijo que había estado en una reunión donde Walter Wieniawski, el actual intendente del partido Mar Chiquita, había mencionado a mi padre por una obra que él hace 20 años hizo. Y cuando me refiero a hacer, me refiero a diseñar, porque él era ingeniero civil y él diseñaba los planos, y en este caso se trata de la Cuenca 5, que es una magnánima obra porque realmente es enorme en capacidad, en tamaño y en envergadura, todo lo que soluciona el 80%, si no más, de los problemas de anegación de la zona de Santa Clara, localidad costera del partido Mar Chiquita, inundaciones y problemas pluviales de toda índole. Él detectó esa problemática y hace 20 años diseñó el trazado y toda la logística. Y Walter, en esta reunión, lo trae a colación. Verónica, estando presente en esa reunión, ella se emociona por recordar al ingeniero, por todo lo que representó y representa para ella, etcétera. Y luego, Verónica mismo, estando en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar, el Cineteatro Oscar Sestelo, Cineteatro Leonardo Fabio, Oscar Sestelo es acá en Vidal. Eh, Al terminar una proyección, una película, dice música Juan Rolls, una música que puse yo a una película. Y ella ve ese nombre y queda impactada, y porque el único Juan Rolls que ella conocía era mi padre, el ingeniero Juan Pablo Rolls. Pero cuando ve ese nombre en la pantalla, le pregunta a Matías Laceri. Matías Laceri es el coordinador de la Escuela Municipal de Cine. Y entonces él le explica: no, es el hijo del ingeniero. Y ella dice: ay,
bueno, como que no sabía que había otro Rolls en Mar Chiquita, entonces le pide mi teléfono, Matías se lo da amablemente y ahí empieza todo. Por eso hago hincapié en el agradecimiento a Dios, porque en realidad esto empezó en Él. Es imposible que Verónica, Walter y yo hayamos estado los tres de acuerdo en algo cuando ni siquiera estuvimos presentes en el mismo lugar o espacio físico, y mucho menos estábamos de acuerdo en el objetivo de hacer algo de esto. Entonces, una cosa fue llevando a la otra, y acá es donde quiero empezar el video. Los planes de Dios se cumplen sin importar personas, situaciones, sin importar circunstancias. Dios se vale de sí mismo para hacer sus planes, sus proyectos. Esto es lo primero que quiero dejar en claro. Cuando Verónica se comunica conmigo, me dice, vi tu nombre, bueno, me contó todo lo que ya le conté a ustedes, y ahí empezamos. Y yo le dije, vos sabés que yo vengo pensando hace tiempo querer hacer algo para papá, y me dice, sí, por favor, hagamos algo. Y ahí sale la idea del audiovisual. El audiovisual en sí también tuvo su transformación, porque yo empecé con una idea. Yo quise hacer un video conmemorativo, un video, vamos a decir, documental, es decir, la vida del ingeniero, las obras del ingeniero, su familia, etc. Pero Dios lo llevó más allá. Cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, nuestros planes pequeñitos se tornan gigantes. Y tiempo después lo iba a descubrir, no mucho tiempo después, yo iba a descubrir que Dios tenía algo muy especial preparado a través de este audiovisual. Con decirles nada más que fueron 11 meses de investigación, de trabajo de recopilación de datos, de fotos, de videos. Matías Lazzari nos ayudó con la cámara, fuimos a los lugares para hacer los testimonios. Hubo mucha logística, mucho movimiento, y eso que no llegamos ni al 5% de las personas entrevistadas. Entrevistamos a 8 personas y en realidad imagínense que había cerca de 30 personas, 40 personas anotadas para hacer la entrevista. Y obviamente no se podía por problemas de logística, problemas de viaje, algunos estaban de vacaciones, otros estaban fuera del país, etc. Entonces hubo que tomar decisiones. Advierto que este video tiene spoiler, así que si no viste el video Juan Pablo Rolls, vida y obra de un hombre distinto, te diría que lo veas primero, para que no se te arruine nada. Esto tiene spoiler. Bueno, también los meses fueron pasando y fui descubriendo por dónde Dios quería llevar las cosas, porque Dios es así. Él no es que sea misterioso, es que es poderoso. Y al ser poderoso, Él puede mucho más que nosotros. Y Él hace mucho más que nosotros. Y lo que nosotros imaginamos como algo pequeñito, Dios ya lo está pensando en algo gigantesco. Y así fue que empecé a contactarme con personas, con diferentes testimonios, diferentes momentos del audiovisual donde Dios fue guiando mi corazón. Lo difícil fue empezar. Creo que lo difícil ante todo proyecto es cómo empezarlo, cómo darle la patada inicial. Y me acuerdo estando en mi estudio y decir, ¿cómo arranco esto? ¿Qué digo? ¿Cómo lo expreso? Tenía una idea del comienzo, de como que él va entrando por las puertas de lo que sería antiguamente, ¿no? el municipio de Obras Públicas. Y eso se logró y quedó muy bien y creo que la gente lo entendió de esa manera. Matías logró un paso casi como el de mi papá. Mi papá era una persona que caminaba pausadamente, pero digamos tenía un tranco largo porque era una persona muy alta. Y Matías logró captar ese momento, como que él va entrando sigilosamente por los pasillos de la municipalidad.
Y luego, bueno, cuando se llega al escritorio, se ve la oficina y demás, ¿no? Pero lo interesante fue el guión. Yo quería que el guión fuese un guión, vamos a decir, adaptativo, si el término es correcto, a la vida de mi papá. Mi papá era ingeniero y utilizaba constantemente términos ingenierísticos, términos matemáticos, de ciencias exactas. Entonces quise que todo eso estuviera involucrado en el guión. Incluso me acuerdo mi primo mirándolo esa misma noche acá, el 7 de abril, en Vidal, me dice, mirá que yo detesto las matemáticas, me dice, pero entendí todo, me dice. Porque lo que yo quería y le pedí a Dios inspiración es que me diera recursos para poder personificar la vida de mi padre, no solo a través de lo que él fue, de lo que él hizo, sino de lo que él también podía expresar. Porque él era matemático, él era ingeniero y le gustaba todo lo relacionado a la lógica, al proceso de cálculo, al proceso de... Bueno, entonces Dios me concedió eso de poder encontrar la manera de contar una historia fuerte, una historia con mucho ímpetu emocional, pero a la vez tener ese condimento, vamos a decir, de ingeniería. Y recuerdo que estando con Gastón Lucchesi, mi compañero del alma, mi hermano y mi amigo del camino, cuando estábamos diseñando, me acuerdo que él me decía esto, me remarcaba esto, ¿no? De lo preciso de la narrativa, del audiovisual, porque no hay que olvidar que un audiovisual, en este caso un documental biográfico, tiene que ser 100% verídico. Y por eso se tardaron 11 meses. Porque había que corroborar los datos, había que corroborar las fechas, había que corroborar las locaciones, los lugares en el extranjero, los momentos donde él estudió afuera, donde él volvió a su país natal, en qué fecha se casó. Bueno, todo eso había que corroborarlo. Y es una vida. Estamos contando la vida de un hombre que hizo muchísimo. De hecho, el audiovisual dura 1 hora, pero podría haber durado 2, 3, incluso 4 horas. Pero bueno, por una cuestión, obviamente, de respeto a la persona que está sentada, no vamos a tener 4 horas sentados una persona mirando un audiovisual, nos pareció que 1 hora compactaba bastante bien la vida de papá, pero muchas cosas quedaron de lado. Tuvimos que dejar muchas cosas de lado con Gastón, porque obviamente había que pensar en el objetivo. Y hablando del objetivo, había 3 puntos en común que, otra vez el número 3, ¿no? Porque podemos pensar, Verónica, Walter y yo fuimos el primer número 3. El segundo número 3 es la vida de mi padre, es decir, la historia, su existencia en la tierra, lo que él hizo, la familia, lo que él engendró, lo que dejó, pero la parte espiritual. Este es el otro 3 que aparece. Y me hace pensar mucho en cómo Dios es organizado al trabajar en nuestra vida. Cómo lo va haciendo por partes. Dios no es una persona desorganizada, no es una persona improvisada. Dios es sumamente meticuloso, sumamente detallista, sumamente prolijo en su trabajo. Y si ustedes observan el Génesis, cada vez que él creaba algo, él decía, y vio Dios que era bueno. Es decir, él mismo aprobaba lo que hacía. Y eso hace pensar, porque muchas veces nos hace pensar que en nuestra vida pasan cosas o permiten cosas feas, difíciles, traumáticas, desgarradoras, y uno se pone a pensar, ¿y Dios qué estará pensando de esto? No es que Dios se está riendo de tu sufrimiento, pero Él está pensando en algo más grande. Él está viendo en un futuro que vos no podés ver ahora. Entonces, esto demuestra que cuando nos ponemos en manos de Él y cuando realmente
tomamos la decisión que mi padre tomó de muy pequeño de seguir a Cristo, nuestra vida toma una dimensión que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender. Y hablando de esto, luego me di cuenta de lo importante que fue el testimonio de mi padre. Yo cuando me vengo a vivir pues yo soy de Mar del Plata, cuando me vengo a vivir a Vidal, yo vine con mucho desconocimiento de la situación. Yo sí sabía que mi padre era un gran ingeniero, una gran persona y hasta ahí. Pero luego cuando empecé a tratar a las personas y empecé a conocer los testimonios de las personas de lo que me decían, había amor por él, había un cariño, había un respeto que me impactó realmente. Y eso me hizo rever la narrativa del audiovisual. Por eso digo que Dios hizo algo más grande. Yo quería hacer algo para presentar y que la gente vea quién fue el ingeniero Juan Pablo Ros. Pero Dios quería dar un mensaje a través de su vida. Y es ahí donde quiero hacer hincapié. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Incluso viendo el sufrimiento en la vida de mi padre, el sufrimiento de pequeño, de quedarse en el extranjero, cuidando a su hermano Andrés, su hermano menor, estudiando en el extranjero, teniendo que acceder a un nivel mucho más exigente que el propio de acá de Argentina, teniendo que luego tomar la decisión de qué iba a hacer con esa vida, tomar la decisión de volver, se casó, con mi madre tuvieron una relación por carta, por eso digo en el audiovisual una relación, no me sale la palabra ahora que utilicé, pero bueno, es una relación por carta. Epistolar, ahí está, esa es la palabra, una relación epistolar. Y conocer a una persona por carta, estando en el extranjero, no es como ahora vos le mandás un WhatsApp y le mandás una foto y mirá, estoy haciendo esto, soy así. Es muy distinto. Y eso también fue como parte de una narrativa cinematográfica que hoy en día no creo que ni la mejor película de Hollywood te lo puede hacer. Pero ellos se conocieron, se enamoraron y fue todo mediante cartas. O sea, eso es lo que me impactó a mí. Y cuando se casa y luego cuando nosotros nacemos y empieza la familia y bueno, ustedes lo ven en el audiovisual. Empiezan a venir los problemas, la enfermedad de mi madre, luego el cáncer de mi padre y ya la vida cambia y todo eso que parecía ese castillito armado de manera perfecta por Dios, empezó como a venirse abajo, como que no era lo que yo creía. Y ahora voy a hablar personalmente la experiencia que yo viví con Dios. Yo estuve muchos años enojado con Dios porque pensé que se estaba burlando, por así decir, no solo de mí, sino de mi familia. O sea, ¿por qué algo que había empezado bien empezó a funcionar como funcionó, con la dureza de sentimientos dolorosos, de situaciones extremas, bueno, etcétera? No voy a entrar en detalle, pero fueron cosas realmente terribles las que vivimos con mi familia. Y claro, uno ve ahora, yo con 42 años veo esto y digo, tengo que entender que el castillito nunca dejó de ser perfecto. Y quizás yo mismo idealicé un castillito. Dios estaba haciendo algo más que un castillo. Mucho más grande. Y hoy lo puedo ver, hoy lo puedo entender. Incluso el mismo día cuando se estrena el audiovisual acá en el Centro Cultural Oscar Sestelo, yo lloré y miren que lo había visto un montón de veces, porque con Gastón lo vimos más de 10 veces, porque tuvimos que mirarlo, remirarlo y volverlo a mirar para ver que todo estuviera bien, que se escuchara bien, que la música estuviera bien, que el audio se escuchara bien, que las imágenes estuvieran cuadradas cuadradas me refiero a encuadradas, ¿no? Sincronizadas con el audio, etc. Y cuando lo volví a ver fue como que me volvió a tocar el corazón.
Entonces, entender que Dios obra de manera prolija, de manera consecuente, de manera directa, pero no es un directo bruto, sino es un directo con amor, es un directo con que te quiere llevar a un mejor lugar, quiere que estés en una mejor situación. Y mismo me han pasado cosas que luego yo tengo que rever como diciendo, quizás yo estaba equivocado, seguramente estaba equivocado en pensar que eso era malo o que eso era destructivo, porque nunca fue la intención de Dios destruirme. Al contrario, la intención de Dios siempre es construirnos. La Biblia dice que somos obras en construcción, que Dios está trabajando en nosotros, a los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, como hizo mi Padre. Estamos en construcción y todos los días avanzamos, a veces más, a veces menos, pero esto es lo que es la vida. Y mi padre lo entendió muy bien. Y no solo lo entendió, sino que lo compartió. Y lo compartió de una manera que impactó a muchas personas. Y ustedes pueden ver en el audiovisual los testimonios, pueden ver en el audiovisual las personas cómo se quiebran, incluso se acongojan, se ponen, despiertan emociones fuertes, después de muchos años, que mi padre ya no está, pero ellos lo siguen viviendo como si aún estuviera. Porque fue tan viva, tan vivaz la forma en que mi papá vivió a Cristo, a Jesús, que eso fue lo que impactó a las personas. El mismo intendente Walter lo dice, él admiró su fe, su profunda fe. Y me gusta cuando hace ese hincapié Walter y lo dice, su profunda fe. No fue una fe de domingo, no fue una fe de iglesia, de catedral, una fe de... No, fue una profunda fe. Y lo demostró en todo lo que hizo. Y también quiero hablar de cómo Dios fue guiando a través de emociones, porque Dios nos da emociones, Dios no está en contra de las emociones, si no seríamos robots. Dios nos dio las emociones, pero también nos dio el control de las emociones. Y es ahí donde quiero hacer hincapié. Mi padre era una persona con una templanza. Nunca lo vi fuera de sí, exasperado, o sea, totalmente descontrolado, lo que es la palabra descontrolado. Siempre lo vi, lo pude haber visto triste, lo vi llorando, por supuesto, lo vi, pero nunca lo vi desbordar esa emoción. Y eso es la obra de Cristo en uno, ¿no? Cuando uno le dice, te entrego mis emociones, para que no me gobiernen, para que yo no sea esclavo de esto, para que no me domine lo que ocurre, lo que veo, lo que siento, sino que vos, Jesús, seas el centro. Esta fue la decisión que mi padre tomó y lo demostró. Además de que yo considero que era una persona estoica, era una persona sumamente consciente del lugar y de la situación que vivía. Él, por eso digo en el audiovisual, él siempre vivió con los pies firmes en la tierra, pero con su mente y su cabeza puesta en las cosas del cielo, que es ahí donde él sabía que estaba lo importante. Entonces, todo esto, imagínense, se lo estoy contando ahora en un ratito, pero imagínense a lo largo de 11 meses cómo fui descubriendo todo esto y cómo Dios fue trabajando en mí, sanándome, explicándome y diciéndome, mira, esto fue por esto otro. Y hoy tengo una paz que ni yo mismo me puedo creer, pero tuve que pasar por muchas cosas para darme cuenta lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de mi padre. Creo que se va entendiendo un poquito, ¿no? Que es un video profundo, es un video quizás bastante extraño a los que estoy acostumbrado a ustedes a subir a mi canal de YouTube, pero es como que necesito este momento, no solo porque me lo han pedido y algunos han sugerido tener un feedback, una devolución de cómo viví todo esto, personas muy queridas, allegadas incluso del trabajo, sino
porque yo mismo quiero que ustedes vean cómo Dios no deja rota a las personas. Dios no deja cabos sueltos. Dios no deja las cosas inconclusas. Dios no deja las cosas ahí nomás. Dios tiene planes y propósitos perfectos. Y cuando digo perfectos porque Él sí es perfecto. Lo que no somos perfectos somos nosotros. Y ahí estamos en el día a día. Y también me quiero referir a la música. La música fue algo que brotó de una manera muy espontánea en mí. Mirando las imágenes, todo lo que ustedes escuchan en el audiovisual, no tuve dificultades al componer y al producir, porque estaba en el espíritu, vamos a decir, para que se entienda, de lo que estaba ocurriendo. Mi padre era una persona muy sencilla, entonces la orquestación no debía ser muy cargada. Por eso se escucha piano muy sencillo, por eso se escuchan algunos instrumentos de viento como flautas, clarinetes, por eso también se escucha una viola, sobre todo en los momentos donde hay emotividad, donde se muestra que él está en el extranjero, estudiando. Luego cuando él crece y ya se lo ve como capitán del equipo de rugby, ahí la música se pone un poquitito más ceremonial, como si fuese una especie de himno, vamos a decir, de algún equipo, de algún club. Entonces siempre traté de que la música tuviera que ver, que ese es el objetivo de la música de cine, tuviera que ver con la narrativa de lo que estaba ocurriendo. Y hoy vuelvo a mirar el video y le vuelvo a agradecer a Dios porque me dio exactamente lo que necesitaba. Ese toque, ese sonido, esa expresión, esa musicalidad, esa orquestación precisa. Luego en las partes más dulces, que son cuando mi padre se casa con mamá, con Delia, la música es muy muy delicada, aparece una flauta con una melodía muy muy suave y luego las cuerdas que acompañan, siempre las cuerdas representan un espacio, vamos a decir, de calidad. Imagínense un restaurante de categoría, vieron esos cuartetos de cuerdas al costado. Entonces la cuerda, me refiero a la cuerda frotada, viola, violín, cello y contrabajo, representa algo puro, algo estable, y quise dar a ese momento del casamiento y de las fotos, luego de cuando están de luna de miel y cuando ellos ya vuelven y están en la casa, algo muy, muy especial. También me hicieron notar lo de la música de la niñez. Muchas personas se quebraron con esa música, porque Dios me regaló una música, en inglés se dice lullaby, significa música para dormir a los chicos, es como una canción de cuna. Y utilizo un instrumento que se llama celesta, que es un instrumento antiquísimo, que es como una especie de xilofón muy muy delicado, en donde hace referencia a la niñez, ¿no? Vieron que muchas veces los bebés o los niños cuando ya tienen 1 o 2 años le compran unos xilofones para que vayan jugando. Está muy relacionado ese sonido cristalino, campanoso, con la niñez de una criatura. Entonces por eso decidí utilizar, pero luego a medida vamos creciendo, mis hermanas y yo, se ve cómo la orquestación se pone más seria, ya se pone una orquestación un poquitito más sinfónica, ya aparecen trompas, luego aparecen un poquitito algunos instrumentos más cargados como una tuba, un trombón. ¿Por qué? Porque ya se puso más seria la vida, ya no somos tan chiquititos y ya vamos creciendo. Y luego al final, que es la foto cuando estamos los tres con mi papá, ahí la música es como que genera un quiebre emocional, un quiebre emocional porque ahí estábamos nosotros con él. También algo que Dios me regaló fue en el momento cuando aparece las fotos con Susana, después que mamá fallece, papá se vuelve a casar, segundas nupcias, con Susana Malcolm. Susana es una persona que no puedo agradecer, no puedo describir el agradecimiento por lo que hizo en la última etapa de la vida de mi padre, estando tan enfermo, estando tan dolorido, estando tan disminuido, y nosotros en la familia estando tan mal, porque lo veíamos a él así y ella estuvo ahí sosteniéndonos, acompañándonos. Realmente
hoy puedo ver que fue como un ángel en la tierra. Un ángel que Dios puso para ayudarnos a nosotros. Y cuando muestro estas fotos de Susana con papá, Dios me trae a mi corazón el himno It is well with my soul, que es la traducción del himno Está bien con mi alma, está bien. Es compuesto por un hombre que perdió a su mujer y a sus hijas en un naufragio. Se hunde un barco y muere la mujer y las hijas. Él los estaba esperando en puerto y nunca llegaron a destino. Él compone así el himno It is well with my soul. Y cuando empiezan las notas de ese himno, Dios me dijo, esto es para vos. Porque vos no entendiste lo que pasó muchas veces, renegaste lo que pasó, te enojaste conmigo por lo que pasó, lloraste por lo que pasó, pero vos no estabas entendiendo ni viendo tampoco. Era muy joven, recién cumplidos 17 años cuando mamá falleció, y luego cuando papá se fue yo tenía casi 30, 28, 30 años, y claro, otra vez se vuelve a abrir la herida y otra vez vuelvo a decir, pero otra vez estás haciendo lo mismo. Y hoy puedo decir que no entendí el plan de Dios. Lo entiendo hoy. Hoy entiendo lo que Dios quería hacer en mi vida, en la de mis hermanas, en la de Susana, mismo en la de mi padre. Pero claro, mi padre se fue y quedamos nosotros, pero quedamos no abandonados, quedamos sustentados, quedamos de alguna manera reforzados, si se quiere, por esa fe que mi papá nos inculcó de chico, pero que luego a nosotros nos tocó apropiarnos. Porque la fe, mis queridos, la fe es personal. No porque tu abuela tuvo fe, vos vas a tenerla. No, vos tenés que cultivar tu propia fe. Vos tenés que desarrollar tu propia fe. Delante de Dios tenés que decir, quiero creer, quiero crecer, quiero madurar, quiero evolucionar, no quiero estar siempre igual, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es quedarse estático, es quedarse en la procrastinación espiritual, en la procrastinación cualquier tipo. Ninguna es buena, pero imagínense, uno se queda así y la vida le pasa por delante y va viendo cómo la vida se pasa, cómo otros disfrutan, cómo otros hacen cosas y uno se queda ahí. No, esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que avanzar. Y por supuesto que cuesta, por supuesto que hay que armarse de valor, armarse de, como dice la Biblia, de toda la armadura espiritual que uno se pone para avanzar, ¿no? Y esto es lo que refleja la vida de mi padre. Y esto es lo que yo quise dejar en claro. Obviamente es un video súper explicativo. Cuando uno se siente a ver el video, cuando lo vean en el teléfono, todo esto quizás no lo estén entendiendo, pero cuando lo vean a este video van a entender por qué digo estas cosas. ¿Por qué la música actúa como actúa? ¿Por qué la narrativa actúa como actúa? El guión, ¿por qué las imágenes? ¿Por qué cada cosa fue colocada por Dios? Y otra cosa que quiero decir, que Gastón está de testigo, y Gastón, me gustaría que abajo de este video digas tu opinión, porque vos estuviste conmigo. Tuvimos mucha oposición para la edición y el montaje de este video. Cuando me refiero a oposición, me refiero a cosas que salieron mal. Mi computadora dejó de funcionar, se me desinstaló el programa. Un programa que utilicé toda la vida y el 99,9% de los videos de mi canal de YouTube están hechos con ese programa. El día que estoy haciendo el montaje del video de papá, se desinstala el programa. Me dice que hay un error, que no tengo la licencia. Hago silencio, los dejo pensando a ustedes. ¿No les hace creer, no les hace pensar que había alguien que no quería que esto se supiera? Bueno, se perdieron archivos, se perdieron fotos, tuvimos que retomar el trabajo en la casa de Gastón, en el estudio de él. Y allá tuvimos problemas también.
se nos descompaginaron audios, hubo que acomodar cosas, todo fue muy difícil porque, queridos, quiero que entiendan algo. Cuando nos estamos acercando a la voluntad de Dios, cuando estamos caminando con Dios y nuestra vida empieza a florecer, a reverdecer, hay alguien que no lo va a querer, que va a querer que vuelvas para atrás, que va a querer que mires hacia atrás, que va a querer que te quedes atado a cosas de las cuales Dios quizás ya te liberó. Es el diablo, es el enemigo de nuestras almas, como dice la palabra. Y no te estoy contando un cuento de hadas, ni te estoy haciendo un dibujito animado. El diablo existe como existe Dios. Y nosotros, que amamos a Dios, es nuestro principal enemigo. Y con Gastón sufrimos la opresión espiritual. Por eso quisiera que Gastón luego comente abajo para que vean que no estoy mintiendo, lo que tuvimos que afrontar y que padecer para que esto pudiera llegar a hacerse. Tampoco se estén imaginando que nos agarraron demonios y nos tenían atados. No. Me estoy refiriendo a lo difícil del proceso de lograr que la gente vea lo que hoy se ve. Tanto en el canal de YouTube como en el partido Mar Chiquita. Porque este video va a seguir dando vuelta. Porque varias localidades lo han solicitado y además porque lo escribí en el Festival de Cine, en el que empieza ahora entre el 25 y el 31 de mayo. Ahí va a estar el audiovisual, para que más gente pueda verlo, para que más gente pueda apreciarlo y quizá más gente pueda ser tocada por el testimonio de un hombre que se entregó 100% a Dios. Culmino con esto. Creo que fue un video bastante intenso. Quizá lo vas a tener que volver a ver, o si lo vas a ver en varias partes, no sé. Pero le pedí a Dios mucha guía antes de hacer este video, porque está conectado directamente con el otro. Y cuando encuentres esa conexión, vas a entender que todo lo que Dios hace, lo hace a la perfección, según su voluntad, para sus propósitos y sus planes. Soy Juan Rolls, hijo de Juan Pablo Rolls, y muy contento y muy alegre de traerte todo esto. Así que gracias por estar hasta acá, si llegaste hasta acá, y nos vemos el próximo video.